Muy bien, muy buenas tardes. Este es el curso de habilidades gerenciales en alta dirección y en este día vamos a ver un repaso significativo de lo que es cada una de las habilidades que hemos estado viendo durante el curso, pero lo vamos a hacer con una dinámica muy especial. Tiene que ver con algunas enseñanzas, algunas reflexiones que tienen que ver con la empatía, con saber escuchar, con la humildad, con el liderazgo trascendental, con la inteligencia emocional. Muchas de estas las usamos a diario y en ese diario vivir hemos estado comprendiendo cómo podemos manejarlas de mejor manera. Entonces, el día de hoy voy a empezar con esta que se llama la silla vacía. Así es que ponte cómodo ahí donde estés, en tu silla, acomódate perfectamente, anota las preguntas que quieras hacer, pero sobre todo, lo que yo les pido en esta tarde es que si pueden cerrar sus ojos cuando lo estemos narrando, es mucho más benéfico para poder imaginar, para poder sentir, para poder inclusive escuchar algunas cosas que no se escuchan con el oído, sino con más bien con el corazón, con otras partes del cuerpo. Y entonces es bien importante que tengamos estas habilidades también de saber escuchar, ¿no? La empatía y la escucha activa. Dicen que hace muchísimos años, un CEO de una compañía tecnológica, ya ustedes le pueden poner nombre a la compañía tecnológica, la que mejor les guste o la que mejor se posiciona en el mercado cada mañana, en las bursatilidades. Y este hombre siempre notaba que las decisiones que tomaban en el comité directivo no conectaban con los empleados. Cada una de las decisiones que cada mañana tomaba el comité, eh, ninguna de ellas tenía una conexión profunda ni directa, ni sobre todo superficial con los demás compañeros de trabajo o empleados. Entonces comenzó a dejar una silla vacía en cada reunión importante. Imagínense ustedes una silla vacía en una reunión de comité directivo, en una reunión de asamblea, en una reunión de planeación estratégica, en una reunión de trabajo en equipo. Él siempre empezó a dejar una silla vacía. Cuando le preguntaron por qué dejó esa silla vacía o por qué la dejaba ahí cada mañana, él decía que esa silla representaba a las personas que no están en la sala. Y él mencionaba, él puede ser el técnico de soporte, puede ser inclusive el diseñador gráfico, el encargado de marketing, el encargado de traer las copias, la recepcionista, el chofer, y así daba nombres muy recurrentes y muy constantes. Entonces ellos, decía él, ellos no pueden hablar, pero sus intereses deben de estar aquí representados en esta silla. Entonces, con el tiempo, esa silla dejó de estar vacía y los líderes comenzaron a consultar a sus equipos antes de decidir e incluso invitaron a empleados de todos los niveles a opinar en reuniones claves. Entonces, finalmente, el líder eh, se puede hacer la pregunta siguiente. Cada mañana, en cada reunión, en cada encuentro con sus equipos, se puede hacer la pregunta, ¿quién no está presente en nuestras decisiones? Y en esta tarde yo les quiero preguntar a ustedes, ¿quién no está presente en tus decisiones? En las decisiones que tomas, en tu organización, en tu equipo, en tu grupo, en tu empresa, en tu emprendimiento, ¿quién no está presente en tus decisiones? Y la siguiente pregunta es,
¿A quién necesitas escuchar más profundamente? ¿A quién necesitas escuchar más profundamente? Entonces, la empatía y la escucha activa es una de las grandes habilidades de los líderes hoy en día y sobre todo de aquellos que están triunfando en la vida y que están triunfando en los negocios y que también están triunfando en diferentes esferas de la vida. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta todo el tiempo, todos los días, que hay decisiones que deben de ser consensadas empáticamente con el equipo, que deben de ser sopesadas, que deben de ser inclusive puestos en una balanza y que debe de existir la suficiente consistencia, la integralidad, la coherencia y la honestidad para también preguntar genuinamente a quién estamos dejando fuera de nuestras decisiones que genera un impacto en la organización y o que inclusive forma parte del eslabón de la cadena de toda la organización. Entonces, con esta analogía de la silla vacía, queremos comunicar a cada líder, a cada emprendedor, a cada empresario, que la habilidad de ser empático y de saber escuchar de manera activa es una habilidad que se va ganando día con día y se vuelve un hábito. Finalmente, tenemos que construir ese hábito de empatizar y de escuchar activamente. ¿Por qué a veces no escuchamos a las personas? A ver, Ana, ¿por qué a veces no escuchamos a las personas? Mm, yo creo que a veces es porque das por hecho como que ya tienes la idea. Una puede ser esa. Otra yo creo que a veces es como que escuchas, pero volviendo a lo mismo de que ya tienes en mente qué vas a hacer, no es, a veces no se está dispuesto como a cómo integrar esa nueva idea a la proyección que se quiere iniciar. Se me cierro a una nueva idea. Yo siento que a veces es eso, Y o bueno, el no saber cómo tú, implementarla, ¿no? tú te fuiste muy diplomáticamente, pero yo he escuchado respuestas de gente que dice, es que no tengo por qué escuchar a nadie más. No sé si me doy a entender con eso que acabo de decir. Hay Sí. gente que dice, en este nivel de la organización, no hay por qué escuchar a nadie más. Y quizás tenga poquitita razón, quizás tenga algo de cierto, pero lo que verdaderamente va más allá de lo que estamos reflexionando, de la primera parte de esta reflexión de la silla vacía, es que probablemente en esa silla vacía podía estar yo, podías estar tú, o podría estar Julio, podría estar Carla, o podría estar Espirio, podría estar Adrián, podría estar muchas personas más en esa silla vacía. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestras decisiones no fueran tomadas en cuenta? ¿Cómo nos sentiríamos si nadie nos quisiera brindar la oportunidad de dar un punto de vista? ¿Cómo nos sentiríamos si las personas pasaran desapercibidas nuestras habilidades, nuestro tiempo en la organización, nuestra experiencia y no nos preguntaran absolutamente nada? Es más, no nos invitan a las reuniones. ¿Cómo se sentiría, eh, cómo se sentirían ustedes si no son invitados a una reunión en la toma de decisiones? No se me amontonen.
Pues yo creo que si estuviéramos nosotros así, nos sentiríamos, tal vez no sería la palabra correcta, rechazados, pero como no te sentirías parte de, creo que esa sería como, no me sentiría parte de, como, ok, está bien, estoy, pero a la vez como no estoy, ¿no? Claro, claro, entiendo Sí lo vería. perfectamente que cuando va avanzando una organización, vamos a poner el ejemplo de una empresa que fabrica chicles y que nunca invitan a la persona que hace el sabor del chicle a las grandes decisiones y siguen fabricando los chicles con los sabores convencionales. Pero el mercado allá afuera está en la tendencia de que los chicles deben de ser frutales y de que los chicles tienen que tener un sabor agridulce y los líderes dentro de un comité que toman decisiones, los gerentes que toman decisiones, pues nunca se dan cuenta de que hay una persona que conoce perfectamente cuáles son los sabores y cómo es que esos sabores pueden llegar a gustar a las personas. Entonces, si no invitamos a la persona que forma parte de esa cadena de valor, que está dentro del proceso, que en algún momento dado ella acciona alguna actividad para que todo lo demás funcione, pues la empresa se está perdiendo una gran y un gran valor a la hora de sumar su experiencia, ¿no? Entonces, una de las grandes habilidades del líder es la empatía para escuchar activamente. Es decir, en cada reunión hay que hacernos la pregunta, ¿quién no está presente en esta reunión y que debe de estar? ¿Sale? ¿Quién no está presente y debe de estar? Porque nos ayudaría mucho su punto de vista. Y la otra es, ¿a quién necesitamos escuchar profundamente? ¿No? A veces eso ayuda mucho a desarrollar reuniones mucho más reflexivas, mucho más dinámicas, romper el hielo más fácilmente y poder tener una, digamos, variada, multiplicación de talentos en la mesa en donde estemos, ¿no? Entonces eso es bien importante. La número dos, o una de las grandes habilidades también, tiene que ver con la fábrica, con la famosa fábrica, esta historia de una fábrica que ardió tremendamente para renacer, ¿no? ¿Cuántos hemos visto? Tú y yo hemos visto en muchas ocasiones, bueno, aquí cerca de la casa ya sucedió en varias ocasiones, que hay fábricas completas que arden, que se queman, porque había madera, porque había hule, porque había plástico, por un cortocircuito, por un error humano, por digamos, error de un fenómeno meteorológico, que haya caído un rayo y haya prendido ahí algunas eh, láminas de plástico, etcétera. Pero finalmente, ¿qué podemos aprender de una fábrica que arde para renacer? Bueno, es que todos nosotros necesitamos propósito y resiliencia, ¿no? Tenemos que tener un propósito muy claro, pero también tenemos que estar dotados de resiliencia. Yo antes de iniciar quería hacerles una pregunta, pero dije, bueno, primero comento un poquito antes algo para que no les caiga en shock esta pregunta. Tiene que ver con que cómo te defines o cómo se definen qué, qué superpoder, qué superpoder tiene Anacandi, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su superpoder? La resiliencia, la escucha activa, la inteligencia emocional, el pensamiento estratégico, el pensamiento crítico. ¿Qué habilidades son las habilidades que dominan a Candy? ¿No? No me contestes, pero quiero que lo hagas una reflexión profunda cada mañana, cada día.
porque se vuelve un hábito. Hay que construir hábitos profundos también. Entonces, propósito y resiliencia, por lo regular cuando hablamos de propósito y resiliencia, volteamos a los países de Asia, ¿no? A Japón, a China, a, a lugares donde han sufrido guerras atroces o han tenido que pagar el precio muy alto del renacimiento, ¿no? Entonces, en Japón, el fundador de una fábrica de instrumentos musicales perdió todo en un incendio. ¿Te imaginas lo que es eso? Perder todo en un incendio. Todas tus pertenencias, todos tus instrumentos, todas tus máquinas, los planos, incluso los contratos. En lugar de caer este hombre en desesperación, reunió a sus empleados y les dijo, tal vez el fuego no destruyó nuestra fábrica, tal vez solo quemó lo que ya no necesitábamos para lo que estamos a punto de ser. Y esa es una filosofía de vida tremenda, ¿eh? Muchas personas se atreven a volver a renacer de un proceso difícil y el emprendimiento, el gerente, el líder, por lo regular decimos, emprender es morir. Entonces, esta fábrica que ardió y que se quemaron todos los instrumentos, todos los planos, las máquinas con la que fabricaban cada uno de ellos. Es más, todas las patentes que tenían registradas se quemó también. Empezaron a reconstruir desde cero, con más sentido, con más comunidad, rediseñaron su empresa, no solo para producir, sino para inspirar música y emoción, ¿no? Finalmente, cuando las cosas suceden en la vida es porque hay un propósito. Entonces, una de las grandes habilidades gerenciales es siempre tener un propósito, siempre tener un plan, siempre tener un plan porque seguramente ese propósito también trae barreras, incendios, también puede traer problemas, ¿sale? Entonces, una de las grandes reflexiones que hay que hacer en ese sentido es qué parte de nuestro liderazgo debe arder para que podamos renacer con propósito. ¿Cuál será esa parte de nosotros que todavía necesita ser pasada por el fuego para que podamos renacer con propósito? Entonces, muchas de las veces son ideas, emociones, pensamientos, actitudes, ¿sale? Y pongo en la mesa actitudes como el orgullo, ¿no? Como quizás también el sentirse superior a los demás, como también eh, la indiferencia, y como muchos de los otros hábitos que no ayudan a construir comunidad y que no ayudan a construir o inspirar emociones en las demás personas. Entonces, que quede bien claro, esta fábrica que ardió, ardió para renacer. Y la filosofía del dueño siempre fue, se quemó lo que ya no necesitábamos. ¿Sale? Entonces siempre lo ve con un optimismo, con una vuelta de hoja, decimos comúnmente nosotros, ¿no? Le damos la vuelta a la página y decimos, oye, pues no está tan mal. Mira, eso ya no lo requeríamos, entonces hay que volver a empezar y ahora sí, todo aquello que no hacíamos de manera habitual para llegar a tener una fábrica muy bien, segura, con mayor seguridad, pues ahora sí la vamos a tener, ¿no? Desde el principio, trazar la meta, la ruta, la estrategia para poder llegar. Entonces, esto es bien importante recalcar el propósito y la resiliencia. Entonces, llevamos por lo menos cuatro cosas: la empatía y la escucha activa. Saber escuchar perfectamente a nuestro equipo. No nada más saber escuchar, incluirlo en la toma de decisiones. Esa es la empatía. Incluirlo en la toma de decisiones. Segunda, propósito y resiliencia. Poder levantarnos
del fuego, poder salir airosos y renacer del fuego, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el fuego nos va a pulir aquellas habilidades que necesitamos pulir. Entonces, la pregunta que vuelvo a repetir es, ¿qué parte de tu liderazgo debe arder para que puedas renacer con propósito? ¿Sale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Pues creo que parte, como comentario, parte de la escucha activa, no sé, yo lo pienso así en esta semana, como lo pude aplicar, es que lancé como una actividad y mientras la platicaba con los líderes que iban a estar llevando esta actividad para pues fomentar comunidad y que puedan trabajar en conjunto y todo, otra chica me decía, sí, está muy bien, va a generar unidad, dice, pero para los que somos un poquito más, como ella me decía que no somos tan sociables, nos va a costar un poco. Y me decía ella, no sé, dice, pero yo he tenido otra actividad, no es esta idea, dice, pero nos separan en grupos. Durante la misma videoconferencia, dice, nos separan en grupos, dice, y pues ahí yo sí logro entablar comunicación, ¿no? Entonces, creo que es importante la escucha activa porque, por ejemplo, yo no había visualizado eso, ¿no? Había dicho, bueno, que todos escriban y estén en comunicación, pero yo no había pensado en si es cierto, las personas que no se les da como la facilidad de hablarles a otros, cómo lo iban a hacer, ¿no? Entonces fue así como, ok, entonces me reservo a que no lo aplicamos ahorita, no les envío con quién les tocaba y lo llevamos a cabo en la siguiente reunión. Entonces, eso para mí creo que se relaciona ahorita con la escucha activa, porque a lo mejor si yo hubiera dicho, ay, no se va a hacer, como yo ya les dije, ¿no? Esto haría que también no todos puedan participar porque no estaría viendo esto que sería como un punto ciego para mí. Entonces, pues, Excelente, muy darle bien. importancia. Muy bien, muy bien. Hay que incorporar esas habilidades y hacerlas conscientes. Hay que inclusive hacerlas un hábito. Inclusive llamar a alguien es bien importante. De repente vas a tomar una decisión. Yo recuerdo, y lo recuerdo más porque estás presente también, pero hay muchas personas que te hablan para pedir un consejo, porque van a tomar una decisión trascendental en la vida y siempre buscan consejo, no en una, no en dos, sino en varias personas. Y ese hábito, tiene que ser un hábito que se construye porque se desea con pasión tener esa madurez de poder construir decisiones eh, bien fundamentadas, ¿no? Con una activa manera de pedir ayuda, ¿no? Eso es importante también. A veces el líder no lo hace porque dice, híjole, si pido ayuda, me veo débil. Si pido ayuda, me veo fracasado. Si pido ayuda, me veo frustrado. Si pido ayuda, me veo intolerante a muchas cosas. Y no es así. No es así. El líder es líder y va a ser líder más grande si está dispuesto también a poner el propósito, la empatía, la escucha activa en su, digamos, maletín de habilidades. Ahora, una de las grandes también historias es de ese famoso líder que lloró en público. Podemos decir, bueno, ¿y esto será que hay líderes que lloran en público? Bueno, algunos de la emoción, algunos de la frustración, algunos por el temor, algunos por el miedo, algunos por el dolor. Pero esta historia habla sobre la vulnerabilidad y un liderazgo humano, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad no necesariamente es malo dentro del punto de vista de un liderazgo con un enfoque humano. Entonces, no sé si lo recuerden, pero durante la pandemia, pues muchas cosas sucedieron en muchas partes del mundo, en muchas empresas que tuvieron que parar actividades, muchas otras que ya no se levantaron de la pandemia,
pero muchas otras que empezaron a tener nuevos diálogos. Durante la pandemia, una directora general tuvo que anunciar despidos masivos en una reunión virtual. Fíjense, ni siquiera era una reunión presencial porque nadie se podía reunir de manera presencial. Había una sana distancia. Pero bueno, al comenzar a hablar, rompió en llanto la directora. No de forma descontrolada, sino como una expresión honesta de dolor, con honestidad. Entonces, tenemos que incorporar esa vulnerabilidad que se transforma en honestidad, ¿sale? Y que además eh, viene acompañada, obviamente, también por un liderazgo humano, sensible, ¿no? Al día siguiente de que la directora había hecho ese despido masivo vía Zoom, su bandeja de entrada en su correo electrónico estaba llena de mensajes, no de reclamos, sino de agradecimientos. Muchos empleados dirigieron muchas palabras muy bonitas eh, y sintieron que por primera vez, vieron a un líder humano, ¿no? Fue tan emotiva la expresión de su líder, de la directora, en este caso de recursos humanos, que pues les entusiasmó, le inspiró a muchos de los empleados que habían sido despedidos. Entonces, no solo esto los condujo a, a que salieran de la organización, sino los acompañó en ese dolor, ¿no? Entonces, muchas de las veces las habilidades también tienen que verse reflejadas en esa vulnerabilidad que se convierte en honestidad para poder tener ese liderazgo humano que es necesario hoy en día en nuestras organizaciones, en nuestros emprendimientos. Entonces, ¿qué pasaría si mostraras lo que realmente sientes en lugar de ocultarlo? Esa es una de las preguntas que parecen fuertes, pero más bien que te hacen fuerte, ¿no? Como líder. Si en vez de ocultar lo que sentimos, verdaderamente sacamos lo que sentimos y hablamos desde el corazón. Uno de los cursos que estamos impartiendo sobre líderes de calidad vimos el tema de liderar desde el corazón, desde las emociones, desde los pensamientos, desde la razón, pero cómo empatar la razón con aquello que le llamamos corazón, ¿no? Decisiones humanas que trascienden, ¿no? Entonces, el líder que lloró en público también nos ayuda para reconocer que hay habilidades como la vulnerabilidad que se pueden convertir en honestidad. Una de las grandes habilidades hoy en día es la honestidad del líder. Honestidad para decir las cosas, honestidad para ser muy transparente, honestidad para decir lo que siente, honestidad para ayudar a otros también a llevarlos a ese proceso este, conscientemente. Y si es un proceso de dolor, pues acompañarlos en ese proceso de dolor, ¿no? Entonces, eso es bien importante también tenerlo en cuenta. Otra de las grandes historias es la historia del el legado del jardinero, ¿no? El legado del jardinero, yo estoy tomando nota porque me gusta cómo este, se puede reflexionar a partir de escribir una frase, una expresión. Ahorita que estaba leyendo El legado del jardinero, se me vino a la mente esa película del hombre en manos de tijera, ¿no? Este cuate que tenía una gran habilidad para construir piezas de arte con las manos que él poseía, que mucha gente lo veía como una gran debilidad, como una obstrucción, como una deformación, como un fenómeno.
pero el verdadero líder ve lo trascendente, es decir, ve las habilidades en lo profundo. Y ve las habilidades porque las puede extraer de su equipo, de su equipo, de sus colaboradores, ¿no? Entonces, el tema importante aquí en esta historia que les voy a narrar tiene que ver con el impacto silencioso y la mentoría, ¿no? Hay gentes y hay líderes que pues no son muy, oye, hoy yo escribí algo en la mañana, en la madrugada sobre eso, que tenía que ver precisamente con que si queremos ser, este, exteriormente gentes populares o si queremos ser gentes trascendentales, ¿no? Entonces esto tiene que ver, un gerente a punto de jubilarse, ¿no? Imagínenselo. Llevaba años plantando árboles pequeños fuera de la oficina sin decirle nada a nadie, ¿no? Siempre se tomaba el tiempo para plantarlos y para cuidarlos. Los regaba. Los regaba en sus tiempos libres. Nadie, por cierto, a veces nota eso, ¿no? Pero él lo hacía. Nadie lo notaba, nadie notaba ese trabajo que él hacía. Lo hacía porque le apasionaba. Cuando se fue, una nueva generación de empleados empezó a reunirse bajo esos árboles para almorzar, tener ideas, descansar. Y uno de ellos dijo, de esos empleados, fíjate, nunca hablamos mucho con él, pero todos nos sentimos bajo su sombra. Claro, es bien importante, ¿no? ¿Qué árboles estás plantando hoy que otros disfrutarán mañana? En tu liderazgo, en tu emprendimiento, en tu organización, en tu empresa. ¿Sale? Y esto tiene que ver con los líderes. ¿Qué personas, qué líderes estás formando para que el día de mañana también se disfrute de esa sombra que dan esos líderes que son plantados en esas condiciones, ¿no? Entonces, es bien importante tener en cuenta, pues, esta importante, este impacto silencioso, pero desafiante. Entonces, el líder, una de las habilidades importantes del líder es la mentoría, ser mentores, tener la habilidad para mentorear. Pero eso cuesta. Hay mucha inversión en qué? En lectura, en reflexiones, en práctica de la mentoría, en relacionarse con otras personas, en entender el contexto de otras personas, en entender cómo es que muchas personas tienen características diferentes, poder hacer de esas características una armonía constante y una pieza inédita en la organización, poder sacar una música perfecta con esas piezas. Entonces, el impacto silencioso y la mentoría son habilidades gerenciales. Entonces, la pregunta quizás también importante es, ¿cuáles de esos árboles van a ser nuestra sombra, ¿no? De los que estamos plantando? Van a ser nuestra sombra más adelante. Nos van a ayudar a crecer, aún en la etapa en la que nos encontremos, nos van a ayudar a seguir subiendo la cima, ¿no? Y eso a veces se pierde de vista en los liderazgos. Pensamos que el liderazgo es único ¿qué decimos? Irreemplazable, que es un liderazgo que no se puede transmitir. Y yo creo que cuando pensamos así, el líder está acabado. Hay que pensar en tener a nuestro sucesor al lado de nosotros, a coacharlo, a mentorearlo, a darle todas las herramientas, todas las habilidades que él pueda obtener, cachar, llevarlo de la mano y hacerlo crecer, porque esa es la sombra que finalmente nos va a poder hacer descansar en ideas, ¿no? Cuando estemos disfrutando de una etapa de vida. Esto es bien importante. Entonces tenemos que construir también esas grandes habilidades.
Muy bien. Otro de los grandes o de las grandes historias tiene que ver con esta de humildad y creación, ¿no? O co-creación, que tiene que ver con una historia el día que dejó de tener el líder todas las respuestas, ¿no? Y eso sucede cuando somos jóvenes. A veces la juventud nos juega una mala partida, ¿no? No necesariamente. Hay muchos jóvenes muy maduros. Pero en el ámbito empresarial, en las habilidades gerenciales, en el ritmo de la gerencia, en las tomas de decisiones diarias, todos los días, es bien importante que los CEOs o las personas que están al frente de la organización eh, tomen decisiones preparadas, anticipadas, estratégicas, desde luego que sí. No estamos peleados con eso. Si el CEO llegaba todas las mañanas, por ejemplo, con una respuesta preparada, con una elaborada, con una buena estrategia, con una buena anticipación, siempre ordenado, etcétera, pues obviamente que es o era o será brillante, ¿no? Entonces, esta es la historia de este joven dueño de una organización, gerente de una organización, con amplias capacidades para liderar, tomando decisiones, pero también anticipándose a las soluciones, porque todas las mañanas las llevaba preparadas. Era muy brillante, pero su equipo se apagaba. Un día no preparó nada, absolutamente nada, ¿no? Como cuando de repente decimos, híjole, hoy ya voy tarde al trabajo y ya no me dio tiempo de preparar ni el speech preparé, ¿no? Y un día dijo, pues no preparó nada, simplemente entró a la sala y preguntó. Fíjate cómo las preguntas son importantes. ¿Qué harían ustedes si yo no estuviera? Esa fue la pregunta del líder, del CEO, del emprendedor, del dueño de la organización. Dijo, ¿qué harían ustedes si yo no estuviera? Al principio hubo un gran silencio, sepulcral, ¿no? Así como que, híjole, si decimos algo, nos puede correr. Si decimos la verdad, pues la puede agarrar contra cualquiera de nosotros. Pero luego del silencio surgieron algunas ideas, propuestas y estrategias, y el equipo floreció. Desde entonces, este joven CEO se volvió guía y no dueño de la verdad. Anteriormente creía que tenía todas las respuestas, ¿no? Pensaba que tenía todas las respuestas y no permitía que el equipo floreciera, que el equipo creciera, que el equipo también pudiera producir y co-crear con él las soluciones que necesitaba la compañía. Entonces, eh, ¿qué pasaría si confiáramos más en las ideas de nuestros equipos que en nuestras propias respuestas? Finalmente, por eso somos un equipo. Por eso llegamos a formar equipos de alto desempeño. Por eso queremos equipos sólidos en las organizaciones. Queremos gente que se atreva a romper las reglas, que se atreva a ser disruptivo, que se apasione por tomar decisiones, soluciones, pero que lo haga sin el temor y el miedo a ser rechazados. Entonces, yo creo que sí va a llegar un día, y si no es que ya llegó, en que dejemos de tener todas las respuestas y podamos, como esta historia, dejar eh, las respuestas en las manos del equipo para convertirnos en guía del equipo, para convertirnos en una especie de mentor de generaciones, en un liderazgo que trasciende. Entonces eso es bien importante. Bueno, hasta aquí comentarios, preguntas, no sé si por ahí los tengan a la mano, pero con esto podemos revisar
por lo menos 5 habilidades gerenciales que hemos venido viendo a lo largo del curso. Y hemos estado viendo en habilidades gerenciales la comunicación consciente, ¿no? ¿Cómo es que podemos tener una mejor comunicación en equipo y en la organización? ¿Cómo es que podemos tener las herramientas necesarias para poder comunicar una idea, una propuesta, sin que venga del líder principal? Pero tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que posicionarnos, tenemos que tener un plan, tenemos que tener el enfoque, el compromiso para alcanzar esos resultados, ¿no? Entonces, esta comunicación consciente, pues desde luego, ayuda mucho a que los equipos crezcan. Pero esta es una habilidad que el líder tiene que desarrollar. ¿Cómo pues empezamos? ¿Cómo empieza el líder? ¿Cómo empieza el gerente, el emprendedor a tener una comunicación consciente? Y lo hemos dicho siempre. Inicia consigo mismo, comunicándose con su interior, comunicándose con él mismo. Es decir, hay ejercicios de estar en el espejo en la mañana y decirte frente a frente cuál es la pasión del día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la misión del día de hoy? Pero verte de frente, a los ojos, ¿no? Sin titubeos, sin agachar la mirada. Vernos de frente al espejo y decir, el día de hoy vamos a salir, tú y yo, a ser la mejor versión de nosotros. A tener la pasión por construir ideas, proyectos que nos ayuden a transformar personas, que nos ayuden a transformar gentes. Y desde la mañana construir una reflexión, un diálogo que además puedas compartir con otras personas también. Porque a veces nos quedamos con la autorreflexión, pero volvemos a las historias que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Decíamos en el tema de la empatía y de la escucha activa, ¿no? Precisamente veíamos esos temas. Entonces, ¿cómo vamos a comunicarnos conscientemente con el equipo? Bueno, pues teniendo un diálogo sincero, honesto, transparente con el equipo y con las personas. Y ese diálogo tiene que iniciar muy temprano en la mañana. Lo tengo que escribir y si esa reflexión eh, tiene coherencia, consistencia y puede ayudar a otros, lanzarla para que otros la puedan eh, tener, porque quizás va a ser la única que tengan ese día. Entonces hay que estar conscientes de que comunicar es un acto conversacional que implica más de dos personas, pero también implica que pueda conversar conmigo mismo. Entonces el líder tiene que iniciar una conversación profunda consigo mismo cada mañana y cada noche. Cuando va al descanso, también tiene que hacer esa conversación profunda el líder. Entonces es bien importante que en este contexto podamos decir cómo poder desarrollar esta comunicación consciente. Habrán pasos que me ayuden a tener una comunicación consciente. ¿Habrá algún método, algún modelo que me ayude? Por lo menos 3 pasos. Una, comunicarte contigo mismo todos los días, desde muy temprano, para que fluya una comunicación con Dios y para que fluya una comunicación con los demás. Entonces, la comunicación es ah, el inicio de la transformación. Desde antes de que las cosas sucedan, se pueden pensar para poder comunicarlas y para poder verlas hechas realidad. Entonces, háganlo en la mañana, anoten su reflexión y su comunicación, qué se dijeron ustedes mismos, qué respuesta hubo de ustedes mismos. Anótenla, compártanla, reflexiónenla. Vayan los que estudian la palabra de Dios a la Biblia y los que están estudiando algunas otras, otros temas de superación, busquen la manera de poder conectar consigo mismo. Ahí van a encontrar
En esa búsqueda van a encontrar que hay un ser que nos comunica todo el tiempo, pero es necesario que nosotros activemos esa campanita de saber escuchar. Entonces, esta es una habilidad importantísima, la comunicación consciente. Bueno, hay otra de las grandes habilidades que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y si hablamos de inteligencia emocional, pues hablamos de muchas cosas más. Esta inteligencia emocional tiene que ser aplicada al liderazgo, aplicada a los gerentes, aplicada también al personal, aplicada también a la organización. ¿Sale? Una inteligencia que nos ayuda a controlar nuestros propios estados de ánimo, pero también los de los demás, pero que también nos da el equilibrio y la balanza para poder tomar mejores decisiones. El pensamiento estratégico con un enfoque humano también es otra habilidad importantísima en los seres humanos, ¿no? En los líderes. Es bien importante cómo el pensamiento estratégico, crítico, con un enfoque humano, nos puede ayudar a tener mejores relaciones, estar mejor equipados a la hora de relacionarnos con las personas, influir en otros con una actitud verdaderamente de influencia, ¿sí? De influencia para edificar, edificante y obviamente tener también un liderazgo con ese enfoque humano como una de las historias que acabamos de leer, ¿no? Y la cultura también de la innovación es bien importante. Tener cultura de innovación, un liderazgo inspirador y trascendente, ¿no? Entonces, vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos en la comunicación consciente. Comunicación consciente, es decir, a veces el silencio dice más que mil palabras, ¿no? Y a veces los vemos en las organizaciones, en las tomas de decisiones, en las reuniones de trabajo, cuando estamos conversando con alguien más. Hay gente que tiene esta habilidad de hacer consciente esa habilidad de comunicación y que ve a través de las señales del cuerpo de las personas lo que quieren comunicar o lo que están comunicando. Entonces, un líder acostumbrado a llenar las reuniones con su voz, empezó a notar que su equipo se limitaba a decir que sí, ¿no? O sea, todo mundo decía sí, 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 cuando escuchaban su voz. Y decidió probar algo diferente, ¿no? A veces hay que probar algo diferente también. Hay que romper las reglas. Entonces, empezó la siguiente reunión, la del siguiente día, en silencio. Solo preguntó, ¿qué opinan ustedes? Pero él se quedó en silencio. Y luego, pues esperó, ¿no? Al principio hubo incomodidad en todos, ¿no? Como sucede. Hay una gran incomodidad, todo el mundo se empezaba a ver qué está pasando, se volvió loco, o querrá que nosotros cometamos un error, querrá que nosotros digamos alguna tontería para despedirnos, etcétera. Pero no, finalmente poco a poco sus colaboradores se fueron dando cuenta que no era así, y comenzaron a hablar. Con el tiempo la dinámica cambió y él aprendió que la verdadera comunicación no es transmitir, es permitir que otros también se expresen. Y eso es bien importante. Las reflexiones de la mañana son esas. Las reflexiones que en lo particular hago en las mañanas tienen que ver con no hablar absolutamente nada, escuchar, aprender a escuchar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que está diciendo el planeta, lo que está diciendo el entorno, lo que está diciendo el medio ambiente, lo que están diciendo otras personas, para de ahí aterrizar a una reflexión escrita y poder lanzarla a quienes la deseen leer y escuchar. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que hemos escuchado profundamente sin preparar una respuesta
mientras alguien habla. Eso es bien importante. Estar escuchando el corazón de las personas nos conecta con los sentimientos de otras personas, con el ser de otra persona, con la existencia de otra persona, para trascender ese día en una mejor solución. Porque si estamos escuchando, pero no estamos poniendo atención a lo que estamos escuchando, pues realmente no estamos escuchando. Estamos oyendo, que es una función fisiológica del cuerpo, pero no estamos escuchando de dónde viene la idea, de dónde viene el proyecto, de dónde viene el dolor, de dónde se está comunicando la persona, qué está sintiendo en ese momento, qué hay en su pasado, qué hay en el presente y qué piensa o qué temores tiene para el futuro. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, para poder tener esta habilidad de una comunicación consciente en el liderazgo, es ¿cuándo fue la última vez que escuchamos profundamente? ¿Y cómo nos sentimos con escuchar profundamente, ¿no? Eso es escuchar conscientemente. Para poder dar soluciones en la vida real, hay que comunicarnos conscientemente. Hay personas que de repente llegan dormidas a la oficina y dicen, es que todavía vengo dormido. Necesito echarme un café para despertarme, porque vengo en automático. Cuando no se tiene el hábito de una comunicación consciente, podemos cometer errores al tomar decisiones, al dar un consejo, al establecer una relación de negocio, al platicar con alguien sobre un consejo, podemos dar un mal consejo. Entonces, lo importante en el líder que tenga esta habilidad de comunicar conscientemente es que lo van a buscar no por su cara bonita, lo van a buscar porque ha ayudado a otros a tomar mejores decisiones y ha dado los mejores consejos también para las personas que así se lo piden. Entonces es importantísimo la comunicación consciente. La inteligencia emocional aplicada. Aquí es bien importante subrayar que el corazón de las personas muchas de las veces está desasociado de la razón. Y hay una historia muy bonita que me gusta del cristal o del espejo roto. Yo decía hace rato, hay que comunicarnos a través de un espejo. Vamos a seguir con la idea del espejo. Un espejo roto. Un líder, cuando es muy competente y cuando es exigente, siempre nota que su equipo rinde. ¿Por qué? Pues porque lo ven los resultados. Sin embargo, llega un momento en el que él se agota, naturalmente, por el ajetreo del día. Inclusive puede ser por una enfermedad, pero también puede ser por alguna emoción, por alguna emoción. Llega el agotamiento. Cuando llegan las evaluaciones internas, alguien puede escribir, ese líder es muy brillante, pero trabajar con él me cuesta mucho trabajo, me hace pedazos. Pero reconozco que es brillante, pero no le puedo seguir el ritmo. No puedo seguir el paso. Y ese comentario puede sacudirnos a cualquiera, a muchos. Y en eso hay que buscar ayuda. Hay que empezar a trabajar en el autocontrol, en la empatía, en el lenguaje emocional. Hay que empezar a trabajar mucho en eso. Entonces, hay que empezar a preguntarnos cómo se siente nuestra gente antes de hablar de resultados. ¿Cómo se siente nuestra gente antes de pedirle
rendición de cuentas. ¿Cómo se siente nuestra gente antes de lanzar el primer objetivo de la mañana, la primera idea, la primera propuesta? Y eso habla de humanidad, eso habla de corazón, eso habla de una inteligencia emocional aplicada. Yo un día lo dije, no sé si algunas personas lo escucharon, pero un día lo dije. Lo que a mí me frustra es una emoción que va y viene de un lugar a otro como si fuera un papalote o un velero que es arrastrado por el viento. Cuando un velero es arrastrado por el viento y no hay control, con cualquier viento puede ser convencido. Entonces hay que tener autocontrol, hay que trabajar el autocontrol o el dominio propio. Obvio, los que conocemos cómo se obtiene el dominio propio, sabemos dónde está anidado ese dominio propio. ¿Sale? Los que conocen de la empatía, el entos, quien conoce el entusiasmo con que se dice esa palabra y el lenguaje emocional, trabajar mucho en esos tres aspectos, con un terapeuta, con un coach de vida, con un mentor de vida. Pero lo importante aquí es que podamos escribir después de haber obtenido ese dominio propio, ese autocontrol, esa empatía, ese lenguaje emocional, poder decir, ahora siento que trabajo con alguien que me ve como persona, no solo como un recurso más de la organización, no solo para llenar las arcas de la organización, sino verdaderamente, ante todo, soy una persona para él, soy una gran persona para él. Entonces, para reflexionar, podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué impacto emocional tiene nuestra forma de liderar en quienes nos rodean? ¿No? Imagínenlo ustedes, ¿no? Si el impacto es que cuando tú vas a llegar a una reunión, todo el mundo está temblando, o no te quiere ver o te sacan la vuelta, es porque no lo estamos haciendo de manera inteligente. Estamos batallando emocionalmente. Necesitamos más dominio propio, más empatía y más lenguaje emocional. Así como podemos dar resultados en los números, tenemos que dar resultados en la emocional, en la parte aplicada, ¿no? Así como damos resultados en el emprendimiento, así como damos resultados en la forma de hacer relaciones, conexiones, alianzas. Así también es importante hacer esa conexión emocionalmente aplicada con nuestros colaboradores, porque la gente finalmente se puede ir y se va y renuncia a las personas, no renuncia a la empresa, renuncia a alguien que emocionalmente no está equilibrado. Puede renunciar a alguien que emocionalmente no está equilibrado. Entonces, ¿qué impacto, pues, genera emocionalmente hablando nuestra forma de liderar en quienes nos rodean? Esa es una respuesta que tenemos que contestarnos nosotros mismos. Y bien, el pensamiento estratégico, la tercera de las habilidades, también importante, pero con enfoque humano, ¿no? El pensamiento estratégico con un enfoque humano, con humildad, porque los números no respiran. Quisiéramos que respiraran, ¿no? Pero no respiran, son muy fríos, son cadavéricos. Entonces, si un director de operaciones es muy obsesivo, con indicadores de desempeño constantemente, estar midiendo, microgestionando, midiendo, pues trabaja para los indicadores. Él está trabajando para los indicadores, no para la gente. Entonces, el pensamiento estratégico con un enfoque humano es una habilidad de todo líder que quiera ser trascendental. Porque si quieres ser transformador, te la compro.
Dedícate a los números y a los indicadores. Pero si en la vida quieres ser trascendental, necesitas enfocarte humanamente. Entonces, todo para este líder debía ser medido, optimizado, calculado. Bueno, creo que todo mundo conocemos a alguien así. Muchas personas he conocido, seguramente yo en algún momento de liderazgo que ejercí, así fui. Pero un día, al presentar un reporte exitoso, uno de los gerentes le dijo a este líder, los números van bien, pero el equipo no puede más. Los números no respiran, pero nosotros sí. Y esa es una llamada de atención para el líder. Es una llamada de atención para el constructor de proyectos, de ideas, de empresas. ¿Sale? Esto seguramente a muchos los ha hecho replantearse y rediseñar la estrategia, considerando cargas de trabajo, motivaciones personales y mayor bienestar para las personas. Algunos comúnmente dicen, nosotros no pedimos que vengan de tal hora a tal hora. Yo no te exijo que vengas. Yo lo que quiero ver son los resultados, ¿no? Muchos que conocemos y con los que trabajamos o con quienes hablamos operan en esa dimensión del pensamiento estratégico sin enfoque humano. Es bien importante que un líder tenga un pensamiento estratégico, pero con enfoque humano, porque finalmente no somos de este mundo que genera los números, no somos de este mundo que genera los resultados, ni el falso éxito. Somos de otra dimensión, somos de otro mundo, somos de otro planeta, somos y vamos destinados a otro lugar en donde el respirar, la alegría, la risa, la paz, la pasión, el gozo, el dominio propio, la mansedumbre y todas las características que nos hacen seres humanos coherentes en la existencia se resumen en un ser integral en sus cuatro dimensiones. Entonces, si te encuentras trabajando todavía duro en una de ellas, te invito a que lo sigas haciendo. Inyéctale más pasión a esa dimensión en la que todavía estás flojo. El nuevo modelo, pues, fue más allá para un pensamiento sostenible. Desde luego, los números van a crecer más si hay un pensamiento estratégico con enfoque humano. Entonces, la reflexión es muy simple. ¿Nuestra estrategia incluye el corazón humano o solo el cerebro lógico? La voy a volver a repetir. Nuestra estrategia para tener un pensamiento estratégico con enfoque humano, organizacionalmente hablando, ¿incluye el corazón humano o solo el cerebro lógico? Es una respuesta que te tienes que poner a reflexionar para construirla desde el corazón mismo. Y bueno, la cultura de innovación, que es bien importante, que es también, digamos, el permiso de fallar, porque cuando uno tiene una cultura de innovación, constantemente está haciendo prototipos, 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 y bueno, pues nos damos el permiso de fallar, ¿no? El líder tiene que construir dentro de su gente, de su equipo, una cultura de innovación, dejar que el equipo sea innovador. A veces no nos alcanza el propio líder, no nos alcanza transmitir esa cultura. Se tiene que construir toda una cultura, como lo dijimos desde el principio, con decisiones que incluyan a todo el equipo.
Si creamos una cultura desde nuestra propia concepción, desde nuestra propia razón, desde nuestra propia experiencia, pues ¿quién va a querer pasar por ahí por tu propia experiencia? La experiencia nos ha dicho que nadie aprende en cabeza ajena. Aunque nosotros queramos recortarle el tiempo a muchas personas para que vivan más rápidamente un proceso de cambio y de cultura en las organizaciones, a veces es importante dejar y darnos el permiso para fallar. Entonces, una gerente de proyectos innovadores siempre notaba que su equipo no proponía ideas arriesgadas. En una reunión preguntó, ¿por qué no traen ideas locas? Uno respondió, porque aquí lo raro se castiga, no se celebra. Desde entonces instauró el premio al error con coraje, celebrando mensualmente el experimento que más se equivocó, pero que dejó aprendizajes. El equipo floreció en creatividad, en innovación. Entendieron que la innovación necesita oxígeno emocional y no control absoluto. Podemos poner la pregunta para la reflexión, para nuestra propia reflexión como líderes. ¿Nuestro entorno de liderazgo estimula o reprime el pensamiento diferente? ¿Nuestro entorno de liderazgo estimula o reprime el pensamiento diferente? Igual, hay que ir a reflexionar esa respuesta. Tiene que nacer del corazón, del corazón honesto, sensible, empático, con enfoque humano. Desde ahí tiene que salir la respuesta. Y bien, para terminar, el liderazgo inspirador y trascendente es, es, es una de las habilidades con las cuales el emprendedor, el líder, aquel que está apasionado por lograr sus sueños, tiene que estar más apasionado por llegar a ser un líder inspirador y trascendente. Entonces, esta es la historia de la carta que llegó tarde y con esta vamos a terminar la clase en esta noche. Un viejo líder ya retirado recibió un sobre inesperado, de esos sobres amarillos que luego conseguimos en las papelerías que vienen sellados, ¿no? Era una carta de una ex colaboradora que decía, gracias por creer en mí cuando ni yo lo hacía. Esa confianza cambió mi vida. Hoy yo lidero a otros, como tú me enseñaste. Él lloró profundamente, no por nostalgia, sino porque comprendió que el liderazgo verdadero no siempre se mide en resultados inmediatos, sino en la huella que dejamos en las personas. Ese es un liderazgo inspirador y trascendente. Trasciende generaciones, inspira generaciones. La reflexión para ir esta noche a descansar es, ¿quién escribiría una carta así sobre ti en 10 años? ¿Qué legado estamos construyendo en el presente? Muchísimas gracias, bonita noche, pásela bien. Espero que esta clase haya sido de su completo agrado y que ponga en práctica estas habilidades que acabamos de dejar sobre la mesa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que tengan muy bonita noche en este día. Gracias. Muchas gracias. Gracias.